Yo quiero ser bendecido, pero no diezman ni ofrendan. Dios mío. Honran más al pastor y a la pastora. Al pastor lo honra, le compran los zapatos. A la pastora o al pastor le dan ofrenda mensual, pero al padre y a la madre no le dan nada. Wow. Y hoy en día están dentro de la iglesia, honran al pastor, honran a la pastora, cantan, dan ofrenda, pero no honran a sus padres. Abelardo, ¿por qué razón dentro de la iglesia hay tantas personas que no son bendecidas, aún siendo cristianos? Bueno, hermano Diony, la razón por la cual muchas personas, muchos ministros, muchos hermanos no son bendecidos es por no poner en práctica ciertos principios bíblicos, ciertos principios que están en las escrituras. Por ejemplo, hay personas que están dentro de una iglesia y dicen, pero yo predico, yo le canto a Dios, yo adoro a Dios en la iglesia, le sirvo al Señor, pero no soy bendecido porque vivo tantos momentos de escasez, de miseria, no veo un avance económico en mi vida. Es la razón por la cual hay principios bíblicos que no estamos poniendo en práctica y tenemos que hacernos un autoanálisis para ver qué es lo que no estamos poniendo en práctica y cuál es la razón por la cual no estamos siendo bendecidos. Porque la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 28 que si obedecemos la voz de Dios y la ponemos por obra, dice que todas las bendiciones nos van a perseguir. Amén. O sea, si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, a la voz de Dios, Dios nos va a bendecir donde quiera que dice la Biblia que benditos seremos en nuestra entrada, en nuestra salida, bendita la obra de nuestras manos, bendita nuestra arteza de amasar. Todo lo que hagamos va a ser bendecido. Ahora, ¿por qué no estamos siendo bendecidos? Porque hay ciertos principios que no estamos colocando en práctica. Por ejemplo, hay gente que dice, hermano Abelardo, yo quiero ser bendecido, pero no diezman ni ofrendan. Dios mío. No le dan a Dios lo que a Dios le corresponde. Ellos cogen el sueldo, el salario y no sacan la parte que le corresponde a Dios. Wow. Y están exigiendo ser bendecidos. Wow. Pero la Biblia dice que el alma generosa será prosperada. Y aquel que saciare también será saciado. O sea, hay gente que quiere ser bendecida, pero ellos no le dan a Dios lo que a Dios le corresponde. Ahora hay gente que dice, yo diezmo, yo ofrendo, pero no estoy siendo bendecido. ¿Por qué causa no estoy siendo bendecido? Si estoy cumpliendo con el principio de honrar a Dios, de dar la ofrenda, el diezmo, pero no honran al padre y a la madre. Wow. Eso es profundo. La Biblia es clara en Efesios capítulo 6, versículo 2, dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, hay personas que son buenos sirviéndole a Dios en la iglesia, son buenos cantando las alabanzas, buenos predicadores, son buenos predicadores, pero cuando cogen el salario no le dan nada a su madre y a su padre. Dios, es más, honran más al pastor y a la pastora. Honran más al pastor y a la pastora. Al pastor lo honran, le compran los zapatos. A la pastora o al pastor le dan ofrenda mensual, pero al padre y a la madre no le dan nada. No se acuerdan de aquel que los crió. No se acuerdan de aquella que pagó un precio por ellos, aquella que se esforzó, aquella que los puso a estudiar, aquella que dio la vida por ellos, que cogía dinero prestado para pagarle sus estudios, la mensualidad. Y hoy en día están dentro de la iglesia, honran al pastor, honran a la pastora, cantan, dan ofrenda, pero no honran a sus padres. Dios mío. Saben que su mamá, su papá tienen una necesidad económica y no son capaces de sacar algo para honrarlos, pero ellos quieren ser bendecidos. Y la Biblia es clara cuando dice, para que nos vaya bien, porque es el primer mandamiento con promesa. Tú que me estás viendo, predicador, predicadora, tú puedes ofrendar, tú puedes predicar muy lindo, pero ¿cómo está tu papá? ¿Cómo está tu mamá contigo? ¿Será que lo estás honrando? ¿Será que estás sacando mensual tan siquiera 100,000, 50,000 para dárselo a esa madre tuya que con sacrificio te crió, pero por esa causa no están siendo bendecidos? Porque ese es el primer principio. Es más, la Biblia dice que el que no aporta primeramente para los de su casa, para los suyos, es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. Es peor. Esta es la razón por la cual mucha gente no está siendo bendecida. Porque hay principios fundamentales, la honra, el respeto, la honra al padre, a la madre. Puedes diezmar, puedes ofrendar, puedes predicar, puedes meterte 40, 50 días de ayuno, pero si no honras a tu padre y a tu madre, estás perdiendo el tiempo. Porque ese es el principio fundamental para que nosotros seamos bendecidos y para que nos vaya bien en esta tierra. Así que tenemos que poner en práctica todo esto para que comencemos a ver la bendición de Dios fluir en nuestra vida. Ok, se entiende. Y sabemos de que son principios que llevan a la honra, que bendicen al ser humano. Pero es que yo sé que hay personas en la iglesia que cumplen con todos los requisitos anteriores. Son diezmadores, honran a su papá, honran a su mamá. Es más, honran hasta su propia comunidad, la honran. Pero si tú analizas, ellos no son prósperos, el dinero no les alcanza, tremendo, se endeudan y al parecer como que no les rinde. ¿Qué pasa, Abelardo? Eso es tremendo, mi hermano Dionis. La otra causa podría ser que no saben invertir el dinero.
Dios le envía son malos administradores. Dios le envía los recursos para que ellos tengan, pero los invierten mal invertidos. O sea, recuerde que la Biblia habla acerca de 3 hombres, al cual Dios les entregó a uno un talento, a otro 2, a otros 5 talentos. Ajá. Al que le dieron 5 los puso a trabajar. Al que le dieron 2 también los multiplicó. Pero al que le dieron un talento no lo supo administrar. Enterró el talento. Los otros multiplicaron los talentos, pero el que le dieron un talento lo enterró. Y así gente que Dios les entrega esa provisión y no saben invertirla, comienzan a despifarrar el dinero, comienzan a comprar cosas que no son necesarias, comienzan a comprar cosas que en el momento no las necesitan, simplemente porque son malos inversionistas. Esa es otra causa por la cual no vemos esa multiplicación de las cosas que vienen a nuestra mano. ¿Por qué? Porque no sabemos invertir el dinero, la provisión que Dios nos envía. Hay gente que, por ejemplo, yo tengo mi moto. ¿Cómo voy a comprar yo una moto si yo en el momento ya tengo una? Ya tienes una. Al menos que la otra esté dañada. Pero tú compraste una teniendo una. Porque ya la otra no tiene los papeles al día. ¿Sí me entiendes? Es algo necesario. Como ya ando viajando, la necesitaba los papeles al día, compré la moto nueva. Aquella la tengo ahí para cuando haya actividad de campaña, yo la presto a algún hermano que en el momento la necesite. ¿Sí me entiendes? Entonces, hay que saber invertir el dinero. Yo cojo dinero, por ejemplo, yo cogí dinero, Dios me ha bendecido. He construido para la gloria del Señor 2 apartamentos. Wow, esa es una inversión que no se pierde. Amén, amén. Pero hay personas que cogen el dinero, cogen la provisión y comienzan a malgastar. Son los que más van a restaurantes, a comer alimento caro. En vez de comprar su comida, comer en su casa, relajado, que el dinero les alcance para otra cosa que realmente necesiten. Comienzan a tomarse fotos en Facebook, a subir fotos para que la gente quede impactada viendo los mejores restaurantes. Vanidad de vanidades, comprando zapatos caros. No digo que es malo comprar de pronto cosas buenas, cosas originales, no. Sino que hay cosas que las compras simplemente para que otro te vea que está bendecido. Con cosas caras, pero después económicamente mal. Apurado alcanza. Abelardo, el pecado tiene que ver mucho con la bendición de Dios. O sea, si yo no soy bendecido dentro de la iglesia, si tengo un buen empleo, el pecado influye mucho en eso. Cuéntame un poco acerca de eso. Claro que sí. El pecado, si hay algo que hace el pecado, es que el pecado cierra los cielos. Sí, ya. El pecado provoca que los cielos se cierren. Recuerden en los tiempos del profeta Elías, cuando estaba el rey acá con Jezabel reinando, estaban adorando a Baales, a Acera, a Astarot. ¿Y qué hizo el profeta Elías? El profeta Elías se levantó a profetizar: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Y dice que los cielos se cerraron durante 3 años con 6 meses. Porque si hay algo que hace el pecado, es que el pecado cierra los cielos. Cuando usted está practicando el pecado, haciendo lo malo, por eso hay gente que no ve respuesta de Dios. Gente que pueden orar, pueden clamar que el cielo está cerrado, es por causa del pecado. El pecado provoca que los cielos se cierren. Y lo vemos claramente en Malaquías. O sea que podemos decir de que el pecado es otro factor para que un cristiano en la iglesia, así honra a papá y a mamá, no sea bendecido. Claro que sí, el pecado provoca que los cielos se cierren. Eso no hay nada que abra los cielos. Cuando la persona está practicando el pecado trae maldición. Por eso Malaquías habla claramente que cuando nosotros honramos a Dios, somos obedientes a la palabra. Si traemos las ofrendas, los diezmos, dice que se abrirá la ventana de los cielos. Recuerde que el diezmo, la ofrenda, es un acto de obediencia. Sí, claro. Un acto de obediencia. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, entonces los cielos, cuando Cristo se bautizó, se abrieron los cielos. ¿Un acto de qué? De obediencia, de sujeción. Claro. Se bautizó inmediatamente cuando salió del agua, los cielos se abrieron. En señal de bendición. Cuando los cielos están abiertos, es señal de bendición. Así que hay gente que quiere ser bendecido, pero no sueltan el pecado. Hay uno como predicador, uno da palabra de bendición, de que Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Pero hay gente que no quieren soltar el pecado, que quieren estar practicando lo malo, aferrados al pecado y quieren ser bendecidos. No, para que Dios te bendiga tienes que soltar el pecado, soltar las cosas que a Dios le desagradan. Porque ¿cómo Dios te va a bendecir estando tú practicando lo malo, estando tú en desobediencia? Eso es algo que está contrario a la palabra. Abelardo, para terminar, un consejo que tú quieras dejarle a esa multitud que nos ve aquí en nuestra plataforma, un consejo que quieras dejar. Bueno, un consejo que quiero darle a todos los que están viendo este video en esta hora es que honremos a Dios. La Biblia dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, para que tus graneros sean llenos de abundancia y tus lagares rebosen de mosto. Honrar a Dios tiene que ver con obedecer. Cuando tú honras a Dios, también obedeces a tus padres. Cuando tú honras a Dios, tú le das a Dios lo que a Dios le corresponde. Tú eres alguien generoso. Así que suelta todo lo que a Dios no le agrada, suelta el pecado, suelta todo lo que te está cerrando los cielos y comienza a caminar en rectitud para que veas la bendición de Dios fluir sobre tu vida, sobre tu casa
y sobre tu familia. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, hermano Johnny. Gracias por este tiempo. Gracias a ti por estar con nosotros y Dios les bendiga a todos.